Muy bien. Shalom a todos. Shalom. Shalom. Bienvenidos al estudio. Hoy vamos a continuar con los estudios de Torah que tenemos siempre en nuestros servicios de Havdalah Shabbat, cierre de Shabbat. Después de 11 meses, hoy el Eterno nos permite nuevamente estar acá en nuestro centro de estudios, estar acá en la comunidad para poder oficiar el servicio y para poder estudiar la bendita Torah. Así es que bienvenidos sean todos nuestros hermanos, los estudiantes presenciales, como también todas aquellas personas, aquellos amigos, estudiantes que nos siguen en internet, en nuestro canal en YouTube. Bienvenidos sean. Hoy vamos a estudiar un tema supremamente importante para nuestra espiritualidad, ¿verdad? Antes de iniciar el tema en esta oportunidad, el estudio, vamos a hacer una bendición a manera de dar por iniciado esta tarde de estudio. Cerramos nuestros ojos y decimos: Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu be'avotav vetzivanu al mitzvat lilmud shel sodot shel Torah beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Creador, Rey del universo, que nos purificas con tus mandamientos y tus preceptos y nos has instruido estudiar los secretos de la Torah. En Yeshua HaMashiach. Amén. Muy bien. Bienvenidos entonces. Vamos a iniciar el estudio en esta oportunidad. Hoy vamos a iniciar una serie de estudios titulado Los secretos de la redención. Así es que quiero que preparen su Torah y que preparen su agenda de notas para que vayan anotando los datos importantes de esta serie de estudios que vamos a iniciar, y así podamos aprovechar este tiempo de estudio, podamos aprovechar el estudio de Shabbat. Muy bien, vamos a iniciar entonces en esta oportunidad leyendo una porción en la Torah, y vamos a ir al libro de Éxodo, que en hebreo es Shemot, al capítulo 6, versículo 5 al 8 y versículo 13. Hoy tenemos invitados, ¿verdad? Y voy a pedirle a los invitados que, pues, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, que la guarden para el final del estudio, y ahí vamos a estar respondiendo sus dudas, sus preguntas. Presten mucha atención. Leemos entonces la porción de la Torah que dice así: Asimismo yo he oído el gemido de los israelitas, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Yahweh, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los sacaré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Yahweh. Ahora vamos a ir al versículo 13. Dice así: Entonces Yahweh habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel
y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Muy bien. Aquí tenemos la porción de la Torá que nos va a servir para dar inicio a este estudio. Bueno, diciendo eso entonces, si observamos detalladamente, uno de los primeros secretos para la redención final de la humanidad y de la tierra lo encontramos en esta porción de la Torá. ¿Y cuál es el primer secreto que encontramos en esta porción? Bueno, nos damos cuenta que la redención está codificada a través de 4 expresiones importantes. ¿Cuáles son estas 4 expresiones? Bueno, si regresamos y analizamos la porción que leímos, estas 4 expresiones son las siguientes. Dice, los sacaré, luego dice, los salvaré, luego dice, los redimiré, y luego dice, los tomaré. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la redención que Yahweh prometió para Israel en aquel tiempo, allá en Egipto, está codificado en estas 4 expresiones. Yo los sacaré, yo los salvaré, los redimiré y los tomaré. 4 expresiones importantes. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que estas 4 expresiones forman la promesa que hizo Yahweh de redimir a Israel, nuestro pueblo. Esta promesa de redención la cumplió el Eterno en su momento. Bueno, veamos entonces estas 4 expresiones de redención están armonizadas con la expresión que dice la Torá: y vosotros sabréis que yo soy Yahweh vuestro Elohim. Estas 4 expresiones: los sacaré, los salvaré, los redimiré y los tomaré, está armonizado o armonizadas con la expresión que dice la Torá: y vosotros sabréis que yo soy Yahweh vuestro Elohim. ¿Por qué el Eterno insiste en hacer que Israel entienda quién es su creador? Bueno, Él insiste que Israel entienda quién es su creador. ¿Por qué? Porque en su nombre están codificados estas 4 expresiones. En su nombre están el proceso de la redención que Israel iba a tener en su momento y, por ende, el proceso de redención que nosotros hoy en día estamos llevando. ¿Cómo así? Que en su nombre está codificado. ¿Sí? Veamos esta parte, pues. Por acá voy a tomar mi pizarrón y lo vamos a visualizar. Muy bien. Aquí está, miren. ¿Se mira ahí? Aquí está el nombre del Eterno. Yud Hei Vav Hei. Yahweh.
Entonces, en las cuatro letras que forman el nombre sagrado de nuestro Creador en el idioma hebreo, están codificadas estas cuatro expresiones que representan el proceso de redención para Israel y para la tierra, para el mundo. Podemos ver acá, la primera letra del nombre es de derecha a izquierda, Yud, Hei, Vav, Hei. En la letra Yud tenemos la expresión tomaré. En la letra Hei, la expresión redimiré. En la letra Vav, la expresión salvaré. Y en la letra Hei final, la expresión sacaré. Entonces, es un proceso que va desde lo físico hacia lo espiritual, desde lo físico hacia lo mental. Por eso es importante entender que la insistencia de nuestro Creador, porque Israel conociera y entendiera allá en Egipto quién era su Creador, para que pudiera darse cuenta el proceso que iba a llevar para ser redimido, para ser sacado de Egipto. Y ahí tenemos entonces las cuatro expresiones. En el nombre sagrado están armonizados, están codificadas estas cuatro expresiones. Ahora, aquí está el secreto de esto. Oigan bien, pues, ¿qué significa esto? Esto significa que el nombre sagrado del Eterno, Yud, Hei, Vav, Hei, es el que redime de la esclavitud, tanto física como espiritual. ¿Sí? La expresión sacaré y salvaré se refiere a la parte física, y la expresión redimiré y los tomaré se refiere a la parte espiritual de Israel. Entonces, he ahí el por qué es importante conocer el nombre de nuestro Creador, y no solamente conocerlo, amados talmidim, sino vivirlo. Conforme vaya transcurriendo este estudio, vamos a ir descubriendo cómo es que nosotros vivimos el nombre. Bueno, ahora, el nombre del Eterno redime del pecado de la carne y redime del pecado espiritual. O sea que el nombre sagrado redime tanto el pecado de la carne como el pecado espiritual. He ahí el por qué el profeta Sofonías dice lo siguiente. Si ustedes quieren verificar, está en Sofonías capítulo 3, versículo 9. Dice lo siguiente: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos me invoquen en el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. Oiga, en aquel tiempo. Daré pureza de labios. ¿Quién va a dar pureza de labios? El Eterno. Su nombre es sagrado. Yud, Hei, Vav, Hei. He ahí la importancia entonces. ¿Por qué es que nosotros cada día nos esforzamos por compartir el nombre y por vivir el nombre? No solamente es conocerlo, pronunciarlo, sino que es vivirlo. Ese es el secreto de la vida. El secreto de la vida es conocer algo, concebirlo en nuestra mente, pronunciarlo y vivirlo. Entonces nosotros conocemos el nombre, pronunciamos el nombre, y cuando hacemos sus mandamientos y cuando nosotros ayudamos a nuestro prójimo, vivimos el nombre. Es importante esa parte.
Además, el profeta Zacarías dice lo siguiente: y sucederá aquel día, declara Yahweh de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Los que quieran verificar, está en Zacarías capítulo 13, versículo 2. ¿Sí? Capítulo 13, versículo 2. Toda rabá. Bueno, estas dos porciones, tanto del profeta Sofonías, respaldada por lo que dice el profeta Zacarías, fueron dadas por los Neviín con relación al pecado de Jerusalén, a la transgresión de Jerusalén y su posterior redención. ¿Qué hizo que Jerusalén fuera redimida de su pecado, de su transgresión? Conocer el nombre, vivir el nombre. Es ahí la importancia, amados, de conocer todos estos secretos para empezar, primero, a conocer en qué parte del proceso de redención estamos nosotros, está el mundo. Y luego, para saber qué tenemos que hacer para ayudarnos a acelerar ese proceso. Porque el Eterno a nosotros nos dejó en su bendita instrucción, nos dejó codificado en su Torá todo lo que el ser humano, todo lo que Adán debía de hacer para poder ser redimido. Este proceso de redención viene desde la transgresión de Adán y Java, su esposa, allá en el jardín del Edén. Lo hemos tomado desde Israel en Egipto, porque es uno de los puntos en las parashot de la semana de la Torá que nos permite poder conectar tanto esa transgresión y esa promesa de redención que se dio desde el jardín del Edén hasta nuestra actualidad. Bueno, diciendo eso, entonces hay que saber algo bien importante. Estas cuatro expresiones de redención están vinculadas a las cuatro copas del orden ceremonial de la fiesta de Pesaj. Estamos próximos a celebrar la fiesta de Pesaj, amados. Entonces, estas cuatro expresiones de redención, que son los sacaré, los salvaré, los redimiré y los tomaré como mi pueblo, corresponde a las cuatro copas que participamos en el ceder o la guía de la fiesta de la Pesaj de Yahweh. Todos sabemos que la Pesaj de Yahweh representa la libertad del pueblo de Israel. Cuando el pueblo entonces está en libertad, amados, es porque el pueblo ha sido redimido por el Eterno. Bueno, ¿cómo así? Sí, veamos pues. Por ejemplo, la expresión los sacaré está vinculado a la primera copa, que es la copa de la bendición. La expresión los salvaré está vinculada a la copa del juicio. La expresión los redimiré está vinculada a la copa de la redención. Y los tomaré está vinculada a la copa del reino, amados. Y ahí tenemos las cuatro copas. Se los voy a escribir acá en la pizarra.
Muy bien. Aquí está, miren. ¿Sí? La copa de la bendición corresponde, los sacaré. La copa del juicio, a la expresión, los salvaré. La copa de la redención, a la expresión, los redimiré. Y la copa del reino, a la expresión, los tomaré. ¿Sí? También estas 4 expresiones están vinculadas a los 4 mundos o las 4 dimensiones de la realidad que engloba el ser humano. Y estas 4 dimensiones o realidades que se conocen en el mundo hebreo como mundo son los siguientes. Vean pues, lo voy a escribir aquí. Están acá, miren. Los 4 mundos emanados, las dimensiones de la realidad son estos. El mundo de Asiyah, que corresponde a la expresión salvaré. El mundo de Yetzirah, que corresponde a la expresión, salvaré. El mundo de Beriah, que corresponde a la expresión redimiré, y el mundo de Atzilut, que corresponde a la expresión tomaré. Para nuestros hermanos estudiantes nuevos, conforme vayamos avanzando en el estudio, vamos a ir aclarando estos puntos que estamos codificando ahorita en esta clase. Muy bien, ahí tenemos entonces Asiyah, Yetzirah, Beriah y Atzilut. Son 4 mundos, son 4 dimensiones de la realidad. También estas 4 expresiones de redención están vinculadas a los 4 niveles de la mente. Y los 4 niveles de la mente son los actos, los pensamientos, las imágenes y las ideas. Muy bien. Acá lo tenemos, miren. Tenemos los actos, los pensamientos, las imágenes y las ideas. O sea, las 4 expresiones de redención que están codificados en esa porción del libro de Shemot y que están para que el pueblo de Israel conozca quién es su creador y quién es su salvador, quién es su redentor, están, amados, codificadas en su nombre sagrado y están codificando estas representaciones. En la mente, los actos los sacaré, los pensamientos los salvaré, las imágenes son los redimiré y las ideas son los tomaré. También estas 4 expresiones están codificando a los 4 elementos de la creación. ¿Cuáles son los 4 elementos de la creación? Son tierra, aire, agua y fuego. Muy bien, amados. Aquí lo tenemos, vean. La tierra, el aire, el agua y el fuego. Entonces, estas 4 expresiones de redención que derivan del nombre sagrado también están vinculadas con estas realidades. Dijimos que en su primera parte están vinculadas con las 4 copas del Seder de Pesach. Luego dijimos que están relacionadas y vinculadas con los 4 mundos,
realidades o universos de la realidad, ¿sí?, que están acá. Luego dijimos que están relacionados con los 4 niveles de la mente que están acá: actos, pensamientos, imágenes e ideas. Y luego dijimos que están relacionadas con los 4 elementos de la creación, de la materia, que son tierra, aire, agua y fuego. Muy bien, ahí tenemos entonces estos secretos, estos códigos. ¿Por qué son importantes estos datos cuando platicamos de la redención? Porque dijimos, la redención no solamente es física, sino que es también espiritual. ¿Qué significa esto? No solamente es material, sino que también es mental. Tiene que ver con una redención en la mente. Muy bien. Todas estas correspondencias que acabamos de ver y acabamos de ilustrar en la pizarra nos sirven para descubrir el secreto de la redención final del ser humano y de la tierra. ¿Sí? Importante que conozcamos esto. Bueno, ahora que conocemos estas correspondencias, vamos a platicar un poco sobre la palabra redención. ¿Listos? La palabra redención viene del verbo hebreo padá y el verbo hebreo gaal. Ambos verbos significan rescatar, comprar otra vez, recuperar, redimir y liberar. Eso significa la palabra redención. ¿Sí? Entonces, tengamos bien en claro que cuando hablamos de redención, hablamos de rescatar, de comprar otra vez, de recuperar, de redimir o liberar. Y si nosotros observamos en la porción que leímos y en la historia de nuestro pueblo allá en Egipto, eso fue lo que realizó el Eterno. Ahora, veamos esto. En el contexto hebreo, el verbo redimir se usa en sentido de rescatar o comprar de nuevo propiedades o esclavos, liberar de cautividad física y redimir de la transgresión y la esclavitud espiritual. En ese sentido se utiliza en el contexto y el trasfondo hebreo la palabra redención. Algunos ejemplos de este sentido con que se utiliza la palabra redención son los siguientes. Por ejemplo, en la Biblia encontramos a Booz, que estaba dispuesto a redimir la propiedad que había pertenecido al esposo de Noemí. Eso lo podemos verificar en el libro de Ruth, capítulo 4, del versículo 1 al 10. También encontramos en la Biblia a Yahweh, que redimió a Israel de la esclavitud de Egipto. Eso lo encontramos en la porción que leímos y lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 23. Otro ejemplo también es que el Eterno prometió redimir a Israel de la cautividad de Babilonia. Eso lo encontramos en el libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 10. También encontramos otro ejemplo donde Yahweh redime a Israel del pecado, en el Salmo 130, versículo 8. Y así entonces hemos visto algunos ejemplos de cómo se utiliza la palabra redención en el contexto y el trasfondo hebreo de la Torá,
de las Sagradas Escrituras. Bueno, a manera que podamos entender más sobre el proceso de redención que estamos llevando hoy en día como humanidad, vamos a hacer un breve repaso de lo que sucedió allá en allá en Egipto, con nuestros antepasados, con nuestro pueblo. Por ejemplo, todos sabemos que nuestro pueblo, los israelitas, bajaron a Egipto voluntariamente. Si regresamos a la lectura que hemos hecho cuando pasamos en la parashá de la semana, encontramos que Yosef, que era el virrey de Egipto, mandó a llamar a su padre y a todas las familias, que eran sus familias, para que bajaran a Egipto o llegaran a Egipto. Y eso lo hizo con el consentimiento del faraón. ¿Qué sucedió? Jacob, Israel, nuestro patriarca, y todas las familias israelitas llegaron a Egipto y fueron ubicados en Goshen. Pero posteriormente nos damos cuenta y encontramos en el relato, ¿verdad?, de Israel, Egipto, el faraón y Yosef, que Yosef y el faraón murieron. Con la muerte de Yosef y el faraón entró un nuevo faraón. Este faraón, ¿qué hizo? El faraón sometió al pueblo de Israel a la esclavitud y al cautiverio. Todos sabemos muy bien que el faraón les puso cargas pesadas a manera de detener su crecimiento. Ahora, hay algo bien importante aquí. Los israelitas estuvieron de acuerdo a ese sometimiento, a esa esclavitud y a ese cautiverio. ¿Por qué? Porque ellos no pusieron resistencia alguna. Bueno, con el pasar de los años, todo se convirtió más duro. Todo era más sufrimiento, más dolor para nuestro pueblo. Entonces, dice que Yahweh decidió redimir a los israelitas. Y lo hizo por dos cosas. La primera es porque escuchó su gemido a causa de las duras tareas y de la opresión que los israelitas llevaban en Egipto. La otra es porque el pueblo de Israel se había degradado espiritualmente. El pueblo de Israel había descendido a nivel de su conciencia. Todo esto como resultado de las duras tareas a las cuales fueron sometidos y por las costumbres y tradiciones egipcias con las cuales ellos interactuaban en el día a día, porque allá en Pitón y Ramsés ellos estaban mezclados con egipcios, ¿verdad?, en esa construcción y en esa edificación. Por eso entonces es que el Eterno decide redimir a nuestro pueblo, decide redimir a Israel, ¿verdad? Los sabios dicen que Israel se degradó y se contaminó 49 niveles en su espiritualidad, 49 niveles en su conciencia. Si el pueblo de Israel se hubiera quedado un tiempo más y hubiera alcanzado el nivel 50 de contaminación y degradación espiritual, no hubiera salido de Egipto. Sin embargo, el Eterno lo sacó para que el pueblo de Israel no cayera a ese nivel de degradación y de impurificación. He ahí entonces algo bien importante. Entonces, esta contaminación, esta degradación, tanto espiritual como física, que el pueblo de Israel estaba experimentando, hizo y motivó el que ellos no escucharan las palabras que Moshe les estaba transmitiendo en aquel entonces.
como dice la Torá. La Torá dice lo siguiente: de esta manera habló Moshe a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Qué sucedía entonces con los israelitas? No escuchaban a Moshe. La expresión "no escuchaban a Moshe" significa que no creían en él. Por lo tanto, no seguían las instrucciones que él les daba. O sea, el mensaje que él les daba y que era de parte del Eterno. La pregunta es: ¿por qué no escucharon a Moshe? Bueno, y aquí complementamos este recorrido que hemos hecho a manera de poder conectar con los secretos que estamos descubriendo con relación a la redención. No escuchaban a Moshe por causa de los trabajos pesados y las tradiciones egipcias que habían degradado su nivel de entendimiento. Por eso no prestaban atención a Moshe. Ahora quiero que tomemos en cuenta algo bien importante para la clase. El término Israel en la Torá representa a la humanidad que está en constante evolución. O sea que día a día nosotros como seres humanos estamos evolucionando. Y esa evolución está marcando ese proceso de redención. Nosotros, por causa de la transgresión, en el transcurrir de nuestra vida, fuimos sometidos a la esclavitud también en este mundo. Entonces, día a día estamos evolucionando. Estamos saliendo de la esclavitud y estamos entrando a una era de libertad, a una era provocada por la redención que el Eterno está haciendo con la humanidad. Además, amados, el faraón y los egipcios representan el egoísmo y el sistema predominante. ¿Sí? El faraón representa el egoísmo y los egipcios el sistema predominante, que está desde aquellos tiempos y hoy más fuerte que nunca. Hay que saber también que, miren pues, los israelitas, nuestro pueblo, en Egipto fueron cautivados y fueron esclavizados principalmente por 3 bienes que son necesarios para la vida. Y esos bienes que son necesarios para satisfacer nuestras necesidades básicas son el pan, la carne y el vino. ¿Sí? Pan, carne y vino. Esos 3 medios utilizó el faraón para cautivar y para esclavizar al pueblo de Israel. Por eso es que nosotros vemos posteriormente a Israel allá en el desierto, que le empiezan a reprochar a Moshe porque no tienen comida. ¿Qué dijeron nuestros hermanos israelitas en el desierto? Hubiéramos preferido morir, ¿dónde dice? Allá en Egipto, donde no hacía falta la comida. Vean esa parte. Ahora, el pan, la carne y el vino de Egipto representan las necesidades básicas de la tierra que esclavizan al ser humano. ¿Sí? Que esclavizan al ser humano. El pan representa la enseñanza que nosotros recibimos. Hay gente que ha sido esclavizada
y ha sido cautivada o está en cautiverio porque el pan que le dan para alimentarse está contaminado, está mezclado. Eso es lo que dice el profeta Malaquías. Ay de ustedes, pastores de Israel. ¿Qué más dice Talmín? Que ponen pan inmundo sobre mi mesa. Correcto, que ponen pan inmundo sobre mi mesa para que la humanidad coma de ello. Y este pan inmundo lo que hace es alimentar los deseos y las pasiones bajas de la carne. ¿Cuáles son las pasiones bajas de la carne? Del nefesh, del nivel más bajo del alma. Son los celos, las contiendas, las divisiones, la codicia, ¿qué más? El enojo, la ira, la irritación. Y todas estas pasiones, estas emociones, lo único que traen es destrucción. Lo único que traen es división. Y entonces cuando el pueblo está dividido, es débil y es fácil de ser sometido y ser llevado en cautiverio. También, amados, por ejemplo, el vino de Egipto, la bebida de Egipto. ¿Cuánta gente por la bebida está en esclavitud y en cautiverio en el mundo? Entonces, estas tres áreas o estos tres bienes materiales fueron los que utilizó el faraón para cautivar al pueblo de Israel, para esclavizar al pueblo de Israel. Y de la misma manera es lo que esclaviza al hombre, al ser humano en la actualidad y en la historia de la humanidad. Es lo que lo ha esclavizado. Vean pues, la esclavitud y la cautividad es física y mental, o sea, material y espiritual. Y todas las palabras de la Torá, los relatos que la Torá da, son códigos que se han vivido a través de la historia de la humanidad. En todos los tiempos se han vivido estas etapas. Vean esto. ¿Esto qué significa, amados? Que la redención debe de ser física y mental. El Eterno, ¿qué hizo? Redimió al pueblo de Israel físicamente y espiritualmente, mentalmente. Sin embargo, el pueblo de Israel, recordemos, como había descendido y se había degradado 49 niveles en su conciencia, en su mente, ¿qué pasó? Estaba bastante contaminado con este mundo, estaba contaminado con las tradiciones egipcias, las tradiciones de la tierra. ¿Y qué es lo que hacen las tradiciones de la tierra, las tradiciones humanas? Degradan el nivel de conciencia del ser humano. Y una vez el ser humano está degradado a nivel de conciencia, ¿qué pasa? Es fácil de ser esclavo o de esclavizarlo y ponerlo en cautiverio. Despojarlo de su libertad. Y entonces, ¿eso qué es lo que trae? Trae sufrimiento, dolor, amargura y congoja de espíritu. No tener fuerzas para seguir trabajando, para ser redimido completamente. Eso es congoja de espíritu. El pueblo de Israel no tenía más fuerzas, porque se le iba solo en llorar y en gemir. Y eso pasa con el mundo, con el ser humano. Pierde sus fuerzas. ¿Por qué? Por las tradiciones humanas, por las tradiciones de Egipto. Y recordemos que las tradiciones de Egipto se basan ¿en qué? En la comida, en la carne y en la bebida. Y el exceso de estos bienes
materiales de este mundo, entonces provocan la esclavitud y el cautiverio. El pueblo de Israel fue redimido, nuestro pueblo. Sin embargo, en el caminar en el desierto, ellos mismos volvieron a caer en cautiverio, volvieron a caer en esclavitud. Pero en esta oportunidad, la esclavitud a la que cayeron, ¿cuál fue? Una esclavitud mental, una esclavitud a nivel de conciencia. Porque es bien sabido, amados, que los israelitas que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, ¿o sí entraron? No entraron a la tierra prometida. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Porque volvieron a caer en esclavitud, volvieron a caer en cautiverio. Solo que en esta oportunidad fue a nivel de conciencia y a nivel mental. Y entonces dice que murieron. Moshe llegó a los límites de la tierra prometida, pero de ahí toda la generación que salió de Egipto falleció en el camino. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida, amados? Josué y Caleb, y todas las nuevas generaciones, todos aquellos que nacieron en el desierto. Así es que, mis amados, hay que saber qué importante es conocer estos códigos de la Torá. Una vez entonces que vemos a quienes introdujo el Eterno a la tierra prometida, nos damos cuenta que esto fue porque las nuevas generaciones, los que habían nacido en el desierto, no se habían contaminado ni impurificado, ni a nivel físico, ni a nivel espiritual, ni a nivel mental. Por eso entraron a la tierra prometida. ¿Y dónde vemos esto? Lo vemos con Josué y Caleb, Yehoshua y Caleb. Moshe Rabbeinu, a petición del pueblo que había salido de Egipto, mandó 12 espías, ¿se recuerdan?, a supervisar la tierra prometida. Y regresaron los 12 espías. 10 de esos espías entregaron un informe negativo que traía, ¿qué? Un informe que estaba aterrorizando y metiendo miedo al pueblo de Israel. Y el miedo no ataca físicamente en principio. ¿Dónde ataca el miedo, amados? En la mente. Sin embargo, Yehoshua y Caleb entregaron un informe positivo. Ellos dijeron: si nosotros nos unimos y nos lo proponemos, vamos a entrar y vamos a tomar la tierra prometida. Y entonces el Eterno hizo que esos 10 espías, hizo que todos aquellos que recibieron el mensaje de los 10 espías negativos, perecieran en el camino antes de entrar a la tierra prometida. Y todos aquellos que nacieron en el desierto entraron y poseyeron la tierra prometida juntamente con Yehoshua y Caleb. Importante conocer esta parte. ¿Por qué? Porque ellos no estaban en cautiverio y en esclavitud, ni físicamente, ni espiritualmente, ni mentalmente. La generación que había salido de Egipto sí cayó en esclavitud y en cautiverio en el desierto. Nada más que esta esclavitud y cautiverio no fue física, sino que fue espiritual, o sea, a nivel de conciencia. Por eso no creyeron y dijeron: no lo vamos a lograr. Y tuvieron miedo y no entraron a la tierra prometida. Amados, la cautividad y la esclavitud no nos permite tomar la tierra prometida a través de la historia. Pero el Eterno nos dio un modelo a seguir. Y esos modelos están en Yehoshua y están en Caleb. Y está en esa generación que entró y poseyó la tierra prometida. Sin embargo, vamos a ver en las siguientes clases que también los que poseyeron la tierra prometida después cayeron en esclavitud y en cautiverio. ¿Sí? Esto es para las siguientes clases, amados. Bueno, diciendo eso entonces, amados,
Cuando hablamos del cautiverio y la esclavitud de la conciencia, podemos entonces armonizarlo con aquella porción que dijo el gran sabio, el rey Salomón, en Proverbios 23:7, cuando dijo: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no estará contigo. Oigan, ¿qué dice? Come y bebe. Se vuelve a repetir los bienes que utilizó Faraón allá en Egipto para esclavizar al pueblo de Israel. Come y bebe, comida y bebida. Obviamente cuando dice come se refiere a la carne y al pan, ¿verdad? Y cuando dice bebe, ¿a quién se refiere? Al vino. Pero le dice, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea que si una persona es esclava y vive presa en su mente, ¿cómo va a ser? ¿Y cómo va a actuar y cómo va a vivir? Como un esclavo, como alguien que está bajo el dominio del sistema, que no tiene su propia libertad. Y recuérdense que el Eterno nos trajo a este mundo y nos trajo con libertad para que libremente pudiésemos primero ser felices y luego cumplir con el propósito con el cual venimos a esta tierra. Amados, muy bien, así es que lo vamos a dejar acá. Vamos a llegar con el estudio hasta este punto. Hoy platicamos muy bien de las 4 expresiones de redención. ¿Cuáles son las 4 expresiones de redención? Son: los sacaré, los salvaré, los redimiré y los tomaré. Están codificados en el nombre sagrado. Por eso es importante que nosotros conozcamos el nombre. Y dijimos, no solo es de conocerlo, tampoco de pronunciarlo, sino que también debemos vivirlo, amados. ¿Sí? Entonces nosotros, como seres de luz, como hijos de la luz, debemos de conocer, pronunciar y vivir el nombre. Cuando alguien conoce, pronuncia y vive el nombre, entonces ¿qué sucede? Materializa y mantiene activa esas 4 expresiones de redención. ¿Sí? Está fuera de Egipto, o sea, del dominio del sistema de Egipto. ¿Qué más? Está salvo, a salvo de ese sistema y el dominio. Es redimido, ¿qué quiere decir? Es libre y es considerado el pueblo del Eterno, es considerado la congregación de Israel, es considerado ese remanente, ese grupo que está designado, ¿para qué? Para poder trabajar y poder enseñarle a los demás este proceso de redención. Y así no solamente sea un grupo dentro de Israel que pueda estar disfrutando de su redención, sino que también pueda ser la mayor parte de la humanidad, pueda ser el mundo en su totalidad. Amados, entonces, estos secretos que el Eterno nos ha revelado en esta oportunidad son para que nosotros lo llevemos a la práctica. ¿Cómo vamos a practicar esta parte? Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a activar estas 4 expresiones en nosotros? Ya dijimos, número 1, conociendo el nombre, pronunciando el nombre y viviendo el nombre. ¿Cómo vivo yo el nombre del Eterno? Bueno, el Eterno claramente estableció sus mandamientos y dentro de esos mandamientos dijo, número 1, debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y número 2, oye Israel, Yahweh tu creador, Yahweh uno es. Asimismo también, Yeshua HaMashiach, nuestro santo maestro, en el libro de Marcos, de Meir, en el capítulo 12, en una oportunidad le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor? ¿Qué dijo Yeshua? Escucha Israel, Yahweh tu creador, Yahweh uno es. Y lo amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu vida. Y el segundo es igual que el primero.
ama a tu prójimo como a ti mismo. De eso depende la Torá y los profetas. De eso depende la vida. Así es que de eso depende la verdadera libertad. De eso depende que nosotros seamos redimidos. ¿Cómo vamos a lograr amar a Yahweh y amar a nuestro prójimo? Estudiando la Torá, practicando la Torá y enseñando la Torá. ¿Por qué dice eso, maestro? Bueno, si usted quiere saber el por qué, no falte a la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a ver el por qué, estudiando Torá, practicando Torá y enseñando Torá en todos sus niveles, ¿sí? Desde el Peshat, Remesh, Drash, Sod hasta el Hasidut, es lo que a nosotros nos saca de Egipto, nos salva de Egipto, nos redime de Egipto, y entonces el Eterno nos considera y nos reconoce como su pueblo, como ese remanente que Él ha designado para realizar el proceso de la redención. Barujú. Amados, que el Eterno me los bendiga. Entonces nos vemos en la siguiente clase y voy a pedirles a todos que nos pongamos de pie para continuar entonces con el servicio.